iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert del Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Viernes, por fin es viernes 22 de noviembre del 2019, las 4 en punto de la tarde, y con el gusto y placer de estar con ustedes en su programa La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Les recordamos nuestro correo electrónico, que es correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, Gb Radio, teléfono en cabina 5896-1230. Gracias. Pues amigos y amigas, vamos a dar inicio a su programa, La Hora del Búho. No hay muchas noticias el día de hoy. Lo del presupuesto que se aprobó hoy a las 6:10 de la mañana, iba yo a decir, en el Congreso de la Unión, en una sede alterna al Congreso de la Unión, en vista que estaba tomado por dos grupos campesinos. No pudieron entrar a hacer la votación para lo del presupuesto, que se debe haber hecho como tope el día 15 de noviembre, se hizo 7 días después. Se aprobó, como lo dijo el señor presidente, sin quitarle ni ponerle una coma, tal cual se aprobó. Yo lo manifestó muy satisfecho el señor presidente en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Se radican primordialmente las principales notas periodísticas en este suceso de la aprobación del presupuesto. Y uno de los temas que vamos a tocar es cuánto nos cuesta cada móndrigo diputado y cada móndrigo senador, para que nada más nos demos cuenta de lo caro que es mantener a esa serie de sándalos. Pero para sándalo hay una nota que me sentí ofendido, me sentí mal, que un idiota, ya habíamos hablado de este idiota, un diputado de Morena por Tabasco, aquel que le dijo al señor presidente: le pedimos el pueblo le exige al presidente que modifique la Constitución para que se pueda reelegir, queremos a AMLO durante 12 años. Este imbécil que lo dijo hace 3 o 4 meses, que no le da la oportunidad siquiera de mostrarse a lo que puede llegar a lograr el señor presidente. Este idiota lamezuelas, por no decirle de otra forma, un poquito más grosera. Yo me la sabía de otra forma, ¿no? Pero dejémosle con lamezuelas, huele axilas, por no decirle otra, que es un poco más grosera. Le pedimos y le exigimos a AMLO que modifique la Constitución. El artículo 82. Sufragio efectivo, sin reelección para el señor presidente de la República. Bueno, este infeliz, este desgraciado, poca cosa, lamezuelas, obviamente está al pendiente de lo que dice el señor presidente para aplaudirle en todo. Que cometió un error, no, el señor presidente no comete ni un solo error. Que si se metió con los españoles, este güey arremetió en contra de los españoles. Que si el señor presidente en la semana dijo que el primer fraude que hubo en nuestro país fue el de Hernán Cortés, pues este idiota ya se metió también con Hernán Cortés. Sí, ese lamezuelas del señor presidente López Obrador, también de Tabasco. Dice: los restos de Hernán Cortés son un foco de infección, dijo el diputado de Morena, Charly Valentino, y pide al señor presidente, aquí le dice, pide a AMLO sacarlos del país. Este idiota,
¿Qué sangre corre por sus venas? Nos guste o no nos guste, el 60, quizás el 70% de la población tengamos algún antecedente, unos muy cercanos y otros muy lejanos, de los españoles. Este güey no se ha de creerse gringo, inglés, o no sé, pero es estúpido. Le pide a AMLO, como él le dice, porque hasta eso es estúpido, sí, no referirse al señor presidente con eso respeto. No, mejor le dice AMLO. A lo mejor no sabe hablar el güey, por eso le dice AMLO, o no sabe escribir. Y si puede sacar a todos los españoles que se encuentran aquí chupando la sangre, que lo saquen de la misma forma del país. Perdón, yo soy orgullosamente mestizo, hijo de español e hijo de mexicana. Y un pendejo de estos dice que saquen a todos los españoles. Este imbécil, este retrasado mental, no se da cuenta del rol de sus palabras. Somos, según el censo que va a ser el próximo año, se calcula que seamos 125 millones de personas en nuestro país. Con el éxodo que tuvo a bien, y como decía mi padre, que en paz descanse, el señor general Lázaro Cárdenas, que él fue el que le dio asilo político a mi padre, quiso muchísimo al general Lázaro Cárdenas. Yo le debo la vida al señor general. Le dio cabida a poco más de 100,000 españoles que en primer término por la Guerra Civil Española del 36 al 39 y en forma posterior con el franquismo ya encima del 39 al 42 durante la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor este idiota, como no ha de saber leer, no ha de saber que de esos 100,000 españoles que llegaron entre el 36 y el 42, habemos muchísimos descendientes de español. Tampoco ha de saber el neófito ignorante estúpido este, que según la Constitución española, por motivos de guerra civil o guerras mundiales, los españoles que salgan del país como refugiados o como asilados, sus hijos tienen doble nacionalidad, la del país en donde estén, y no perderán la nacionalidad española. Yo cuando tuve la oportunidad, cuando tenía yo 20 años, hace unos cuantos años, unos ayeres, que quise conocer la tierra de mi padre, a mí la Secretaría de Relaciones Exteriores me hizo renunciar a la nacionalidad española. Yo renuncié. Soy nacido en México, orgullosamente mexicano y orgullosamente mestizo. Hemos de ser alrededor de unos 6 o 7 millones de hombres y mujeres descendientes de españoles o españolas. Y un pendejo de estos, que para comenzar no ha de saber que Hernán Cortés, la única mujer que tuvo en México, la Malinche, era tabasqueña, y que tuvo un hijo, Hernán. Eso para este imbécil retrasado, que no creo que haya terminado ni siquiera el maternal, el imbécil este, hay que sacarlos del país. Y si puede sacar a todos los españoles que se encuentren aquí chupando la sangre. Pues este infeliz lo que no sabe, y es que es una situación compleja, que igual pasa con los mexicanos en los Estados Unidos, pasa con los españoles en México. Vemos a nuestros paisanos que por diferentes causas se tienen que ir a los Estados Unidos. Primordialmente es por hambre y falta de trabajo, por culpa de todos los sexenios anteriores. Y trabajan rompiéndose el lomo 18 horas, 20 horas al día. Yo creo que no hay
en Estados Unidos alguien que trabaje más que los mexicanos indocumentados. Lo mismo pasa con los españoles en México. Trabajaban todas las horas posibles del día. Y encontré muy pocos españoles que se regresaran a vivir a España. Mi padre fue uno de ellos. Dice, yo me quiero morir en México. Cuando a mi padre le entró la nacionalización mexicana, era nacionalizado mexicano, pero, que ya es muy diferente, mi padre no podía votar. Estaba limitado en sus derechos políticos. Pero decía, yo me siento tan mexicano como el que más. Y tenía unas palabras que después de leer al imbécil lo recordé. Pues yo soy más mexicano que Chile. Gente que quiere a este país, que lo siente. Un imbécil de esos que llegó a la Cámara de Diputados, al Congreso de Tabasco, por algún favor, porque no creo que sea por voto. Ahorita vamos a analizarlo, a ver si me lo buscan. A Charlie Valentino, diputado, a ver si entró por plurinominal. Nos diga que estamos chupando la sangre. Tiene que haber españoles buenos, regulares y malos. Pero conozco muy pocos malos en este país. Yo después de estudiar en el colegio militar, estuve en el colegio Madrid, como buen hijo de español, y no encontraba yo gente mala. He tratado, por la misma situación de mi padre, he tratado con muchos españoles. Y al igual que los mismos, ahora me voy a ir a un extremo, los judíos. Podemos estar de acuerdo o procesar esa religión, la judea, o no, pero que son hombres y mujeres trabajadores al 100%, lo son. Como lo son los mexicanos allende de las fronteras. Y nos acalambra que un presidente de los Estados Unidos diga que los hombres que están como indocumentados son rateros y homicidas. Y nos duele hasta el alma que este loco que está en el norte diga que nuestras mujeres que se van son prostitutas. Y ahora este idiota, este pobre pendejo, dice que hay que sacar los restos de Hernán Cortés porque son un foco de infección. Se murió en 1538. No creo que ni los huesos queden. Y si puede, como le dicen aquí, si puede AMLO sacar a todos los españoles que se encuentran aquí chupando la sangre, que lo saquen de la misma forma, porque somos un foco de infección. Habría que recordarle que uno de los estados donde más españoles hay es Veracruz, Tabasco, Puebla y el Distrito Federal. A ver cómo le va a ir al pobre güey con esas declaraciones. Vamos a leer un poco más. La cara de estúpido la tiene. Eso le ayuda. Y como me quiero imaginar, y lo podemos ver en las mismas fotografías que nos aparecen de Moctezuma, de Tláhuac, de Cuauhtémoc, de Jicoténcatl, vamos a llamarle de esa forma, el indio, la pureza, el mexica, el olmeca, eran lampiños, muy poquita barba. Pues este güey tiene barba, bigote. Lo que asombraba a Moctezuma, la barba. Y este idiota ha de ser hijo, mejor no lo digo, soy fuerte. Dice el diputado local de Morena, Charlie Valentino León Flores, sus apellidos me quiero imaginar que es Moctezuma, que es apellidos propios mexicanos, ¿no? Jicotenca, Tláhuac, ¿no?
León Flores. Sus apellidos son españoles al 100%. Y vamos a poner apellidos quizás los más comunes que nos podemos encontrar: Pérez, López, Martínez, Gómez. Son 100% españoles. León Flores. Este güey se hubiera llamado, y fíjense nada más, hasta sus padres, ¿no? Charlie en lugar de Carlos. Han de creer que es gringo el güey este. Le hubieran puesto Axayácatl, Jicoténcatl. No, Charlie Valentino León Flores. Considera que la osamenta de Hernán Cortés es un foco de infección. Por eso le sugirió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ésta sea llevada a otro lugar. Todo en razón a que el señor presidente hizo la mención de que el primer fraude realizado en México fue con Hernán Cortés. Y me permití no corregir, no soy quien para corregir al señor presidente, pero sí para determinar que si para el caso extremo el primer fraude lo debió de haber entonces cometido Cristóbal Colón, porque fue el primero, llámese italiano, llámese español, que llegó a México por encargo de los Reyes Católicos de España en 1492. Ahí hubiera sido el primer fraude, porque lo comentamos el miércoles. Si Cristóbal Colón hubiera regresado con la Pinta, la Santa y la Santa María, la Pinta, la Niña y la Santa María, que eran las tres carabelas con las que vino al continente americano, vacías, no hubieran habido otros 3 viajes adicionales. Oros, piedras preciosas, algo inimaginable les llevó Cristóbal Colón a los Reyes Católicos. Y se opinó que lo mejor es que los españoles se la lleven, pues solo da pena y vergüenza a nuestro país. Le sugeriría que saque esa porquería, y lo voy a leer textual: ese puto foco de infección que solo mal nos pone. Pues así como está diciendo el pobre pendejo este. Y aparte dice un puto foco de infección. Un foco de infección. La palabra que antecede el foco de infección, eso lo ha de ser él y toda su pinche familia. Pero le está pegando al señor presidente porque López es un apellido español, Obrador es un apellido español, y de hecho el señor presidente, en la toma de posesión el 1 de diciembre del año pasado, invitó al alcalde de la población donde nació su abuelo a la toma de posesión. Entonces también habría que sacar al presidente, porque somos chupasangre. Él es su abuelo, el que resultó ser español, o por lo menos el que él reconoció, el señor Obrador, abuelo materno. ¿Pero quién embarró a todos? ¿Es diputado local? ¿Plurinominal o...? No dice. Dice que estudió artes plásticas en Brasil e idiomas en Italia. Es hijo de una familia acomodada, tuvo la oportunidad de estudiar Derecho en la Universidad de las Américas en Puebla. Diputado local de Morena. Obviamente que es barbero, lambiscón, lamepotas. Hizo un busto dedicado al presidente López Obrador. Su experiencia laboral. Y aquí, a ver qué más dice el pobre imbécil este. Este güey, Charlie Valentino, es conocido por su excéntrica personalidad y por sus declaraciones polémicas. Por ejemplo, se refirió a los migrantes como malandros, a los
los migrantes como malandros. Como si no hubiera migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Entonces también hay que soportar que este pobre pendejo les diga malandros a nuestros conciudadanos que están en los Estados Unidos. No son malandros. Y aseguró que por órdenes del presidente López Obrador, la bancada de su partido tuvo que aprobar la cuenta pública 2017 de Arturo Núñez. De manera reciente echó a andar un proyecto para convertir en museo y academia de arte la cárcel municipal de Huimanguillo y ha insistido en convertir a esa demarcación en la Florencia de Tabasco. Pues tiene muy poco, no dice si es plurinominal o por votación, pero con sus palabras, ya ahora les dice malandros. Su experiencia laboral. Su experiencia laboral es administrador de hoteles y desarrollador de proyectos del sector turismo. Pobre pendejo. En serio, ¿cómo hay paleros? ¿Cómo hay gente que habla porque Dios es grande? ¿Cómo hay gente que se le ocurre utilizar un congreso para decir estupideces? Di un dato equivocado, me equivoqué. Muere el 2 de diciembre de 1547 Hernán Cortés. Y se presupone que está enterrado en la iglesia de Jesús Nazareno en el centro histórico. Y este infeliz, no sé si conozca el DF, no sé si conozca esa iglesia, consideró que tener los restos de Hernán Cortés, que actualmente se encuentran en la iglesia de Jesús de Nazareno, en el centro histórico de la Ciudad de México, solo da mal aspecto y es de mal agüero. Amigos y amigas, vamos a ser un poquito justos con nosotros mismos. Yo no sé exactamente en qué parte del centro histórico está la iglesia de Jesús de Nazareno. Primera. Segunda, tampoco sabía que ahí estaba enterrado lo que se piensa que son los restos de Hernán Cortés. A lo mejor hemos acudido a esa iglesia, a ese templo en alguna ocasión, o si ustedes han ido, han sentido mala vibra, un mal aspecto, y es de mal agüero. Ahora este güey hasta me resultó hasta brujo este cabrón. Dice, el diputado también planteó expulsar de México a todos los españoles. Pues de mi parte, una mentada de madre. De mi parte. Y que lo proponga al señor presidente, que me apliquen el 33, porque sería la única forma, ¿no? Para eso necesita algo que ese güey no tiene, pero... Planteó en el Congreso de Tabasco, planteó la posibilidad de expulsar de México a todos los españoles. Ojalá y no esté escuchando a alguien en Tabasco. Tabasco es un Edén para que, si conocen a algún español, le vayan a decir a ver si tiene los tamaños suficientes el pendejo este para que lo faciliten su expulsión de México. Y si pueden sacar a todos los españoles que se encuentran aquí chupando la sangre, que lo saquen de la misma forma. Refirió que en la conquista llegaron también españoles de la alta jerarquía y se establecieron y están tan mal que hasta el día de hoy son uno de los pueblos más jodidos en toda Europa. Bueno, aparte de analfabeto es pendejo, porque si podemos ver, teniendo un poquito, nada más tantita cultura general, nada más tantita, está por arriba de Portugal, está por arriba de Grecia, está por arriba de Turquía, ahí está por arriba de muchos países europeos, está abajo de Alemania, está abajo de Francia, está abajo de Inglaterra en economía. Pero habría que decirle al ignorante que México pudiese ser el número 1
y gracias a los gobiernos que hemos tenido y que tenemos, no lo somos, pero España es el número 1 en turismo mundial. Es el país que más recibe turistas en el mundo. Y me quiero imaginar que por eso están jodidos. Qué bonita el subir al quórum de un congreso y utilizar esas palabras. Yo le pediría siempre se me olvida su nombre, hombre, de Jekyll. Citlali Ibáñez, mejor conocida como Jekyll Polemski. Que hable con su diputado, ¿no? Que le diga que no haga eco a lo que diga el señor presidente. Si para el señor presidente López Obrador tiene las estimaciones, documentos que avalen que Hernán Cortés hizo fraude, ¿sí? Pero no creo que el señor presidente necesite paleros. No creo que necesite lamezuelas, lamebotas o eleaxilas. Pero al parecer, a este güey le encanta figurar. Y aunque diga pendejadas, las dice. Y están tan mal que hasta el día de hoy son uno de los pueblos más jodidos de toda Europa, dijo. Pues por si no lo había yo dicho lo suficientemente claro, una mentada de madre para este diputadete de Tabasco. Charlie Valentino León Flores Vera. Por apellido, me quiero imaginar que ha de ser inglés. Por apellido español. Y abre el hocico. Y le pide. Y le dice, le pedimos. Y le exigimos, señor presidente, que modifique el artículo 82. Para que usted se pueda reelegir y tengamos a un líder nato durante 12 años. ¿Lo va a hacer? ¿Quién sabe? Pero antes de decir eso, habría que hacer un análisis de 2 o 3 años de gobierno del señor presidente para ver si convendría a México o no una posible reelección. Aunque dijo el señor presidente que en forma de reelección no, pero en forma de revocación de mandato sí. Y no sería de 12, sería de 9. Pero este pendejo es lo que dice. Esta declaración la hizo el legislador en una entrevista realizada en el vestíbulo del Congreso del Estado. Flores Vera había hecho referencia al tema en la tribuna del Congreso del Estado el pasado 28 de marzo. A escasos 4 meses de haber tomado posesión el señor presidente, yo le pedía 12 años, cuando señaló que los españoles fueron la peor raza que colonizó a México. Fíjense la ignorancia y pendejez. Fue la única. Fue la única que colonizó a México. Que después hubieron intervenciones francesas, inglesas, holandesas, sí, intervenciones. Colonizar. Nada más colonizaron los españoles. Y que él no le pediría que se disculparan, sino que se arrodillaran ante el país. Qué bueno fue el decirle solo pendejo. Lo anterior, al referirse en ese entonces a la carta que envió el presidente López Obrador para que la corona española se disculpe por los atropellos y abusos durante la conquista. Si el señor presidente dice algo, ya sabe que tiene el palero número 1. Ya lo dijo el 28 de marzo, cuando se tienen que arrodillar los españoles ante México. Qué bueno que no han vuelto a sacar la respuesta que dio el rey Felipe VI.
porque ahí sí dolió y dolió en serio. Pero está lo que dice un pobre imbécil, alguien que no tiene ni la más remota idea de que lo que pasó, ya pasó. Ganamos, quién sabe. Perdimos, quién sabe. Quién sabe si nos hubieran colonizado, porque este imbécil piensa que nos colonizaron 14 veces, los vikingos, o los ingleses, o los franceses. Quién sabe qué hubiera pasado, para bien o para mal, no lo sabemos. Pero en ese entonces, en 1492, la potencia número 1 del mundo era España. A lo mejor este idiota, analfabeto, tampoco lo sabe. Ha de pensar que nosotros ya fuimos alguna vez potencia en el mundo. Todavía no. Y que lo hubiéramos podido ser con los mayas. No hay un calendario más exacto que el maya. No hay nadie que hiciera las cosas astrológicamente tan perfectas como los mayas. Fuimos el número 1 del mundo y seguiremos siendo el número 1 del mundo. Pero este imbécil no se acordó que en 1492 la potencia número 1 del mundo se llamaba España. Pues así estamos, imagínense un idiota de estos en un congreso de la Unión, en un congreso estatal, subiéndose a la tribuna, pidiendo y exigiendo, arrodíllense, son un foco de infección. Le dice a los migrantes que no vienen a México de paseo, vienen porque en sus países de origen están peor que mal. Les dice malandros, a todo, generaliza un pueblo, arrodíllense toda España. No le dijo al Papa, porque a lo mejor es católico, que se arrodillara todo el Vaticano. ¿Ve? Increíble, pero cierto. No podía dejar pasar este comentario, amigos y amigas. A título personal, sí me dolió. Soy hijo de español. Me moriré siendo hijo de español. Orgullosamente mexicano y orgullosamente mestizo. Como lo somos, el 70, quizás el poquito más por ciento de la población de todo México. Unos más cercanos que otros, pues todos tenemos un poquito de sangre española. Para que este imbécil, con puro apellido español, nos venga a decir, pues ya, más tranquilo después de escuchar tanta estupidez de un diputado local de Tabasco. Pues todos hemos oído, y más a últimas fechas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En México inició sus labores el día 2 de enero de 1990. Va a cumplir 30 años. Existe la Comisión Internacional de Derechos Humanos en todo el mundo, bueno, casi en todo el mundo. Pues ahora en México ya no se va a llamar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Por un populismo. Ahora se va a llamar la Defensoría del Pueblo. Igual que hay una Defensoría del Pueblo en Venezuela, donde está un dictador. También hay una Defensoría del Pueblo en Bolivia, donde hasta hace unos días había otro dictador. También hay otra Defensoría del Pueblo en Nicaragua, en donde no hay un dictador. Hay dos, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta. Y ahora tiene que ser la Defensoría del Pueblo. La CNDH, digámosle adiós. Ahora es la Secretaría del Bienestar. Cambiarle de nombre al puro populismo. Perdón, ¿le ven alguna trascendencia
el cambiarle de nombre? ¿O será porque llegó la señora Rosario Piedra Ibarra con cualquier cantidad de anomalías a la presidencia? Y ya lo dijo la ONU, quedó manchada esa designación no por Rosario Piedra Ibarra, sino por la forma en cómo llegó la señora Rosario Piedra Ibarra. Hoy le hicieron una pregunta al señor presidente, un periodista, Fifi, que si conocía a Rosario Piedra Ibarra. Dijo, sí, la conozco a ella, como conozco a 30 millones de habitantes en nuestro país. Pues yo no creo conocer a tanto, no sé, pero conocer a 30 millones, o se habrá querido referir el señor presidente con que esos 30 millones fueron los que votaron por él para que ganara ampliamente las elecciones del 2018. Y no fueron 30, fueron 33 millones. El señor Rubén Cortés en Canela Fina dice, el llamativo como la cuarta T se aferra al chavismo, hablando de Chávez, de Hugo Chávez en Venezuela, aunque debió sacar de las llamas a un hijo directivo del chavismo, aislarlo y ponerles más guardias armados que el mismo señor presidente. Sin embargo, la CNDH pasará a llamarse igual que en el chavismo, Defensoría del Pueblo. Ayer la titular anunció que hoy devolvemos la CNDH al pueblo. Vamos a convertirla en una verdadera Defensoría del Pueblo. Queremos justicia, primero las víctimas, aunque se rehusó a considerar víctimas a los niños desamparados por el degüelle del presupuesto en las estancias infantiles. Y también se omitió, me quiero imaginar que no lo dice, solo de parte propia, también a las víctimas de las mujeres violentadas, en donde ya no hay casas para mujeres violentadas, y sus derechos humanos, o la Defensoría del Pueblo. ¿Quién va a defender a esas mujeres? Ya se metió Chimino. ¿Quién va a defender a esas mujeres? También se van afectados sus derechos humanos, porque el gobierno tiene la obligación de defenderlas. Pero eso pensaría uno que es mal pensado, ¿no? Dice, la reportera Laura Arana le preguntó si atendería el caso de las estancias infantiles y respondió que veía si hay recomendaciones. Pero si hay una recomendación del titular anterior que el presidente rechazó al considerar que olvidemos la corrupción y pensemos en la seguridad de los niños. ¿Sí? En eso se estaba pensando, en la seguridad de los niños. Porque no creo que haya, sobre todo, una madre que le guste dejar a sus hijos en una estancia infantil. Le gustaría que, por mientras entran al preescolar, pues que estén en la casa, haciendo labores con sus hijos, involucrándolos en las labores hogareñas. Ese sería el papel idóneo quizás para las mamás. Pero no, tienen que trabajar. Y si tienen que trabajar, y el padre tiene que trabajar, ¿en dónde van a quedar las estancias infantiles? O que las lleven a estancias privadas, o en su defecto, que la lleven con las abuelitas, para que las cuiden. La abuelita con artritis, ¿no? O la abuelita infartada, o la abuelita con alguna discapacidad. Pero ya lo dijo la señora Rosario Piedra, que si el anterior presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya hizo la recomendación al presidente que no quitaran las guarderías, y el señor presidente rechazó la recomendación, ella no lo va a tocar. Y no va a tocar ninguna situación que pueda ver afectada la imagen del señor presidente de la República. Las administraciones anteriores apoyaban con 900 pesos a las madres trabajadoras y padres solo de niños entre 0 y 3 años, pero la cuarta T las recortó drásticamente,
Arana le preguntó si se reuniría con el mandatario para tratar el tema, pero la defensora del pueblo le contestó: tú ya me preguntaste. Ahora que me preguntas, la típica forma de cómo se llevan a cabo las conferencias matutinas en Palacio Nacional. No pasa de 5 los periodistas que hacen las preguntas. A los demás el presidente de la República no les da la palabra. Como esta señora, esta periodista, la señora Arana, ya le había preguntado una vez, al preguntarle: oiga, es que antes daban 900 pesos. ¿Usted va a hablar con el señor presidente para ver este tema? Ya me preguntaste, ya perdiste tu oportunidad. Híjole. Así será el talante de la Defensoría del Pueblo, la cual, como en los regímenes socialistas de Venezuela y Nicaragua, acabará funcionando como una especie de gendarmería para verificar la actuación de empresas públicas y privadas y las que posean una concesión del Estado. Adiós a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya lo vemos: Venezuela, Nicaragua, Bolivia. En Cuba esa ni existe. Punto. Y que conste, el título personal lo digo, es de amarse al pueblo cubano, al pueblo. Dan todo a cambio de migajas, miserias. Es el país en donde más cerillos se gastan en todo el mundo. Y ustedes dicen: ¿cerillos? Sí, porque les dan una dotación de gas muy reducida. No se pueden dar el lujo de tener el piloto de la estufa prendida. Entonces, cada vez que lo utilizan, prenden el cerillito para calentar algo y volverlo a apagar, para que no se les acabe el gas, porque están muy limitados en gas, y por eso es el país en donde más cerillos se consumen en el mundo. Pero ya se sabía que pondrían este nombre a la CNDH. Hay una iniciativa firmada por la Oficina de la República a los 19 días del mes de febrero del 2019 para instaurar la Defensoría del Pueblo, que lleva el vocero de Morena en el Senado, Salomón Jara, quien quiere gobernar a Oaxaca en el año 2022. Ya sería un desastre para los pobres oaxaqueños, ¿no? Dice: la idea es modificar el artículo 102, apartado B de la Constitución y cambiar el nombre al actual CNDH. Jara afirma que la opinión del presidente por ahí va, pero eso no es noticia. La iniciativa original está avalada por la Oficina de la República a los 19 días del mes de febrero del 2019. El presidente quiere populismo generalizado, y populismo generalizado lo va a haber en nuestro país, punto. Ya son las palabras del señor presidente. Quiero que desaparezca la CNDH porque es tener un clavo en el zapato. Recomendaciones: que por qué quito las guarderías, que por qué quito las casas de mujeres violentadas, porque son fifís esas. Los niños que están en las guarderías no son fifís, son pueblo. ¿Y hasta cuándo toleraremos que se siga polarizando y dividiendo al pueblo de México? Los buenos y los malos. Los buenos son los que están conmigo, los malos son los que están en contra de mí. Ya hay que dejar de polarizarlo. No. Y se dice de manera textual: se deroga el artículo 102, apartado B de la Constitución. Queda sin efecto. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Contará con una autonomía de gestión y presupuestaria, personal jurídica y patrimonios propios. Viene pues una oficina oficial, como en el chavismo de Venezuela y Nicaragua, donde defienden más al gobierno que al pueblo, aunque son los países con más presos políticos del continente. ¿A dónde vamos?
¿Dónde vamos con esto? Wow. Está realmente de pensarse. Adiós, CNDH. Seguirá existiendo la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Dice usted, amigo y amiga, alguna dependencia gubernamental, porque para eso está, para eso se creó, para los abusos de poder de la autoridad. Si usted tiene algo en que se esté viendo violentada su libertad en cualquier forma, pues ya no vaya a la Defensoría del Pueblo, ahora váyase a la ONU, aquí a Nueva York. Total, va a costar unos $1,000-1,500 el pasaje del avión y un hotel ahí. No hay bronca para que ellos hagan la recomendación directa al gobierno de México, a ver si ellos les hacen caso, que tampoco lo creo. Hijo. Vamos a seguir con eso. De mal en peor. Y después de lo peor, ¿qué sigue? Aquí hay una noticia que no sé cómo tomarla, buena, regular o mala. Siento que es extremista. En el gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum suspenderán licencia a quien caiga en el Torito. A ver, hay muchas causas por las cuales uno puede caer al Torito. Una de ellas es por manejar en estado de ebriedad. Otras son faltas administrativas. Y las faltas administrativas son cualquier cantidad. A la primera que caiga, como no especifican, como son tan escuetos sus comunicados de prensa, suspenderá la licencia a quien caiga en el Torito. Y mandarán a curso a motociclistas. ¿A qué motociclistas? ¿A los oficiales o a los particulares? Porque si mandan a curso a los motociclistas, habría que recordarle a la señora Claudia Sheinbaum que en 1973, se impuso un sistema formidable en México, que era aquel que tuviera que sacar una licencia para moto o para carro, tenía que tomar 8 días de curso y tenía que saber las principales normas, amén de un examen de manejo. Después no sé quién tuvo la enorme idea de quitarlo. Pues hay que mandar a curso a los motociclistas, me quiero imaginar los privados. Habría que mandar a curso a los automovilistas, porque tampoco respetamos a los motociclistas. Y para muestra un botón, ¿cuántas veces hemos visto que los automovilistas se meten al carril de las bicicletas y los atropellan? Entonces habría también que darle curso a los ciclistas, ¿no? De ese tema vamos a ver, porque a partir de diciembre dice, a partir de diciembre en horario nocturno serán cerrados parcialmente carriles centrales de las vías rápidas. ¿Por qué? Vamos a ver si aquí adelante no nos dicen. Lo estamos viendo en Animal Político de hoy 22 de noviembre. Esto fue una publicación hecha a las 3:56, hace una hora. Pues con esta noticia dice, el gobierno de la Ciudad de México emprenderá una serie de medidas para reducir accidentes viales, como reforzar el programa Conduce sin alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Ahora, ¿con qué grado de alcoholemia? Es importante. ¿Una cerveza? Va a salir positivo. Ahora, amigo y amiga, no se le ocurra circular por las calles de la Ciudad de México y esté tomando un jarabe para la tos, porque sale positivo. Contiene nada de alcohol para adormecer la garganta.
pero sale positivo. Cualquier tipo de jarabe para la tos sale positivo. No sería, y miren que no me gusta compararme con los gringos. Los gringos ponen un número determinado de grados de alcohol en sangre para que se puedan juzgar. Aquí no dice nada. El oscurismo, la falta de información al público, no lo hemos visto en ningún noticiero. Ahorita lo estamos leyendo de Animal Político. Dice que a partir del 1 de diciembre, es decir, dentro de 8 días, 9 días. Y aquel que no sepa, que está bien que infraccionen severamente aquel que vaya manejando con un grado de intoxicación que no pueda, que sus reflejos fallen. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque mata cualquier cantidad de gentes inocentes por estar en el lugar no indicado a la hora no indicada. Pero agarrar a decir conducir sin alcohol y el retiro de licencia por 6 meses a los conductores ebrios arrestados, que nos digan con tantos grados de alcohol se les retirará la licencia por 6 meses o por 1 año, o en forma indefinida o definitiva, porque no es justo que alguien se tome unas copas, se le borre la visión, baje sus reflejos y mate a alguien. Un futbolista en Guadalajara, si mal no lo ubico, hace cuando mucho un par de meses, con sus alcoholes a 160, se impactó contra una pareja recién casada. Se iban apenas al banquete. Mató a los dos. Homicidio imprudencial, no puede ser homicidio imprudencial ese. Tiene que ser un homicidio culposo, punto. Que endurezcan las penas. Así de fácil. Dice, además de la remisión al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como el Torito. Son 12 horas. Pónganle el Torito por 8 días. Para que aquella persona que vaya a tomar y no ponga al conductor designado, pues se puede ver hasta en el riesgo de perder su trabajo por inasistencia laboral. Pero 12 horas, y normalmente son los fines de semana. 12 horas no es nada. Ahora, que digan con cuánto, porque si no esto va a propiciar una corrupción con los policías y con los paramédicos que están tomando las muestras. Es que sí, me acabo de comer y me tomé una cerveza, estoy perfecto. Ah, no, Raizel, aliento alcohólico, el aparatito dice que vienes con alcohol y vas para atrás. Siempre el ocultismo, y no de esa administración, de las administraciones que me quieran poner a mí enfrente. Andrés Lajús, titular de la Secretaría de Movilidad, informó que hasta noviembre de 2019 se habían registrado 325 muertes por accidentes viales, solo 4 menos que en el 2018, donde hubo 329. Claro, hay que ser duros, hay que ser estrictos en ese aspecto, pero que digan con cuánto. Y que tomen en consideración. Me quiero imaginar que la señora Claudia Sheinbaum sí le han de decir, le han de aconsejar, y que digan, cuidado con aquellas personas que tomen antihistamínicos. Primera, un antihistamínico baja el nivel de percepción, los reflejos. Los jarabes contienen un poco de alcohol. Hay que saber equiparar y valorizar todo ello, no nada más agarrar y sacar las cosas por sacarlas, como suele pasar, por desgracia, en nuestro México. Y endurecer las penas para aquellos que choquen, lesionen o maten en estado de ebriedad.
Se implementará una licencia específica para los conductores de este medio de transporte. No, esas son las medidas especiales para los motociclistas. Se implantará una licencia específica para los conductores de este medio de transporte. Les digo, la cuestión es sacar dinero, que están igual que en nuestro Estado de México. Una licencia para carros, una licencia para motos, y antes en el DF era una licencia para motos y para carros. Ahora no, mejor tú eres motociclista, sacas tu licencia porque te voy a cobrar una feria a sacar lana. Y si las personas que realicen actividades económicas en moto, como son los repartidores, deberán tomar un curso en la motoescuela obligatorio. Bravo. Pero antes de eso, decirles sobre todo los de las pizzerías, que es en donde más reparto de productos hay en moto, que no digan, si no llega en 30 minutos es gratis, porque eso obliga al repartidor a irse matando con tal de que entregue la pizza antes de media hora, porque si no se la descuentan de su salario. Es que lo quieren ver por específico y tiene que ser en global. Habrá un curso opcional en línea para el trámite de la licencia tipo A, que también incluye automóviles. Habría que obligar nuevamente, por lo menos las licencias nuevas, a que tomen un curso. No sabemos respetar al peatón, no sabemos respetar al motociclista, no sabemos respetar al ciclista. Una falta de una inconsciencia total. No sabemos respetarlos. Vemos una moto y le recargamos la lámina. Y motociclistas, ustedes me dicen repartidores. Me encantan las motos, me fascinan las motos, tengo moto. ¿Y cuántas veces vemos en el periférico buenas motocicletas que van rebasando entre carriles? Una motocicleta debe utilizar el espacio de un carro, o sea, a la mitad del carril. Y vemos que los repartidores lo vemos con mayor facilidad porque son motos más pequeñas, pero que si uno pasa por el lado ciego, el motociclista del carro, y uno iba a hacer un cambio de carril, se va a llevar al motociclista. Entonces, que prohíban que las motocicletas vayan entre carriles. Un buen curso, y un curso en donde se respete. Vemos aquí en Cuautitlán Izcalli, que hasta risa da, dice uno por uno. Nadie respeta. Vamos en un crucero y hasta le aceleran más para poder pasar. Ya pasó uno, ¿qué te cuesta que dejar que pase el del otro lado y vuelves a agarrar tú el tuyo? No hay una cultura del manejo. Y eso, a lo mejor van a decir, el búho repite y repite. Eso debe comenzar desde la primaria, para que ya crezcan con esa idea. Ahorita a alguien de 40 años le dicen, un motociclista, oye, no te vayas entre los carriles, se va a ir entre los carriles. Y más cuando hay tráfico. Y en la Ciudad de México, diario hay tráfico. Además, el próximo año se duplicará el número de cámaras y radares de fotocívicas. Perdón, ¿no había sido una promesa de campaña de la señora Claudia Sheinbaum que las iban a quitar? Bueno, fue promesa. Después dijo que las iba ya a quitar y ahora ya no, se va a duplicar el número. A partir de diciembre, en horario nocturno, serán cerrados parcialmente carriles centrales de vías rápidas con mayor fatalidad para que los conductores reduzcan su velocidad, pues es en la madrugada cuando se presenta el mayor número de accidentes fatales. Ah, caramba. Es decir, que el periférico por la lateral, yo creo, Reforma por la lateral, ¿qué otros? Viaducto por la lateral, circuito interior por la lateral. Amigas, a lo mejor van a decir, sería más personal. Yo estoy totalmente en contra de que un policía, un municipal, trabaje 24 horas. Debería de trabajar cuando mucho 12. Cuando mucho.
ya no hay patrullas de tránsito en la noche. Creo que entregan la unidad a las 6 o 7, 8 de la noche y ya no hay hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. ¿Por qué no meter un turno en donde ya tienen diagnosticados cuáles son los puntos más conflictivos, donde mayor cantidad de accidentes hay? Y si hay, no sé, 500 patrullas de día, a lo mejor con 200 patrullas en la noche son más que suficientes para patrullar eso e infraccionar severamente a aquellas personas que sobrepasen el límite de velocidad impuesto para la vía, que eso sería otra de las causas de accidentes, el exceso de velocidad. Pero si con eso creen que van a solventarlo, los accidentes por ir en las laterales, pues el que iba a 100 en el periférico va a ir a 100 en la lateral, nada más, con la salvedad de que en la lateral hay cualquier cantidad de bocacalles y que van a propiciar quizás un mayor número de accidentes. No soy ingeniero en tránsito ni nada, pero la lógica no lo dice. Por eso creo que ha bajado la popularidad también de la señora Claudia Sheinbaum. ¿Y cómo lo hace su patrón? Nada más que la señora Claudia Sheinbaum no tiene la conferencia matutina, porque si no le quitaría auditorio al señor presidente, para las 6 de la mañana también ya está ahí en el centro, ahí en el Zócalo, en su oficina, a las 6 de la mañana. Entonces, por mucho madrugar, no amanece más temprano. Hay que hacer bien el trabajo. Y a lo mejor, quizás, pueden estar entrando a las 9 de la mañana, que sería una hora, consideraría prudente, pero no, hay que estar a las 6 de la mañana. Dentro de la estrategia que se contempla el reforzamiento e incremento en los operativos Conduce sin alcohol, la reactivación del operativo Carrusel para controlar la velocidad. Ese operativo Carrusel no es otra cosa más que una patrulla, y eso se utilizaba mucho en las carreteras. Una patrulla toma el frente, y que eso lo pudiesen hacer perfectamente en el periférico, Viaducto, Reforma, y nadie podía rebasar a la patrulla porque iba al límite de velocidad permitido. Si usted iba en carretera, y a muchos de nosotros nos tocó, y veíamos una patrulla de la extinta Federal, nadie la podía rebasar porque decía el límite de velocidad 110 kilómetros por hora. La patrulla iba a 110 kilómetros por hora. Si usted la rebasaba, usted iba a 111. Y le costaba en las carreteras a 10 pesos el kilómetro adicional. Entonces había que sumarle y daban multas en serio. Eso se puede hacer perfectamente, sin ningún riesgo, sin ningún problema. ¿Por qué no hacerlo? La retención de la licencia de manera temporal para aquellas personas que conduzcan en estado de ebriedad. Sí, pero ¿cuál es el estado de ebriedad? ¿Tomar una cerveza? ¿Tomar un aperitivo? ¿O tomar 4 copas? ¿O 3 copas? Idea. Reforzamiento focalizado en el cumplimiento de las sanciones para quienes no respeten la luz roja del semáforo, especialmente en los cruces con más hechos de tránsito fatales. A ver, amigos y amigas, yo les hago una pregunta. Cuando ya no salgo en la noche en la moto, por la seguridad inmensa que tenemos tanto en el Estado de México como en el Ciudad de México como en la Ciudad de México. Pero si de día hemos sabido de infinidad de robos, tanto a automovilistas y más aún a motociclistas, cuando uno se para en el semáforo, y más de noche. De noche ya está prohibido salir en las motos, ¿no? Entonces se paran en un alto, se bajan del carro de junto, lo bajan y se llevan la moto. A mí en alguna ocasión un oficial de tránsito me paró. Digo, ¿sabe qué? Una, no doy lana de mordida. Segunda, prefiero pagar la infracción a que me roben la moto.
pongan seguridad, ¿no? Que para eso uno paga los impuestos. Bueno, dicen que a palabras necias oídos sordos, ¿no? A palabras de borracho oídos de mostrador. El secretario dijo que si bien en el tercer trimestre del año disminuyeron entre el 7 y el 17% los hechos de tránsito en general, los ocurridos en motocicleta pasaron del 32.6 al 37% con relación al año anterior. Cada vez, para comenzar, no hay un incentivo, que lo hay en casi toda Europa, en donde obviamente una moto contamina mucho menos que un automóvil. Pues no hay el incentivo fiscal. Oye, compra una moto, vas a ahorrar en gasolina, pero vas a tener un estímulo fiscal, y veríamos que cada día circularía más gente en motocicleta. La otra, la inseguridad. Si eres en la moto, pues es decirle al ratero, bájamela. Es más, ahora los rateros andan en moto, y en el centro histórico pululan. ¿Por qué? Porque son motitos de esos que venden en las tiendas de pague por semana, toda la vida, pero pague por semana, y se meten con cualquier parte. Y son las motocicletas que utilizan los delincuentes. Asaltan, suben la moto, se van en sentido contrario, hacen lo que quieren. ¿Qué pasará si usted va en una itálica, que ya no salen tan baratas, ya una itálica ya le cuesta como 20,000 pesitos, o va en una moto de 250,000 pesos? Lo ve, la rata se la quitan. Dicen tanto que se registraron 1.8 muertos por cada millón de viajes en motocicleta, y de todos los hechos de tránsito con víctimas fatales, 36% ocurren en la madrugada, y los accidentes se acentuaron los fines de semana. Esta administración de Claudia Sheinbaum acaba de descubrir el hilo negro, lo acaba de descubrir. En las noches es cuando más accidentes hay. Los fines de semana, en las noches es cuando más accidentes hay. Y a partir del 12 de diciembre hasta Reyes es cuando más accidentes hay. Pero acaban de descubrir el hilo negro. Eso lo sabíamos desde hace 40 años. Bueno, a lo mejor la señora Claudia Sheinbaum no lo sabía. De acuerdo a la JUF, a partir de la implementación de las fotocívicas, se redujo en el 28.4% los accidentes de tránsito y en el 31% el número de víctimas. Además, en 24% los atropellamientos en inmediaciones de escuelas. Yo no sé si exista en la Ciudad de México, trato de ir lo menos posible, pero en el Estado de México ha funcionado que ponen a las personas de la tercera edad afuera de las escuelas, sobre todo las primarias, para ir controlando el paso peatonal y el cruce vehicular. ¿No lo pudiesen hacer así en la Ciudad de México? Y se le está dando un trabajo honesto, un trabajo lucrativo a una persona de la tercera edad. Aquí en el Estado de México son puros hombres y mujeres de la tercera edad. Les dan su uniforme, no sé cuánto les paguen, pero tienen que estar a la hora de las salidas, primordialmente de las escuelas gubernamentales. Pues ahora sí, amigo y amiga, no se le ocurra tomar un jarabe que contenga algún tipo de antihistamínico, porque aparte de que va a dormir en el Torito, que no se preocupe, que dan muy buena comida. Yo estuve ahí por falta administrativa, pero ahí estuve, que buena comida dan, y muy limpio, para que no tengan miedo de que voy a ir al Torito. Por falta administrativa, en los juzgados del Distrito Federal, me enviaron al Torito. Y ahí estuvimos, conocimos, y nos sobornen, llegando al Torito, para el caso que usted esté tomando algún medicamento, les vuelven a hacer un examen médico, y ahí mismo los pueden sacar. El siguiente tema es bien controversial,
nos estamos quitando ahorita de política, perdón. Me salí por lo controversial que es. Los ministros de la Suprema Corte hicieron una valoración y elimina la custodia automática de los hijos tras un divorcio. ¡Wow! Yo fui un padre soltero, con mi hija la más chica. Yo me divorcié y yo me quedé con la custodia. ¿Difícil? Dificilísimo. Creo que las madres tienen esa capacidad innata de poder llevar una mejor forma a los menores de edad, pero con mucho. Aquí la Corte dice, los ministros resolvieron que ahora el análisis de quién obtendrá la custodia se fundamentará en el principio de igualdad e intereses superiores al menor. ¡Wow! Antes un divorcio, lo que antes era el voluntario, que ahora se llamó un encausado. Pues ahora, para poder determinar esa situación, tendrán que ir ambos padres con el psicólogo, para que el psicólogo haga una evaluación. Pues bien, ¿quién va a tener más dinero? Normalmente, entrecomillado, puede ser el hombre. ¿Quién le pudiese prestar mayor atención a los menores? Las mujeres. ¿Quiénes están más capacitadas para la educación de los menores? Las mujeres. Antes era en automático. Divorcio. Menor de 13 años, en automático la custodia la tenía la mamá. Ahora ya no. Y si ya quitaron la custodia en automático, va a ser desde el mes de nacido, o desde el día siguiente de nacido, hasta en adelante. De por sí nuestras autoridades judiciales, no podemos decir ni que la impartición de la justicia es ciega, mucho menos equitativa, mucho menos económica. La impartición de justicia es el que más tiene, mejores beneficios saca. Llámese en materia civil, penal, administrativa, laboral, lo que quieran. Lo comentaba con Luisa, ¿qué va a pasar ahí? ¿Es un tema propio de la hora del búho? Quizás no, pero sí lo quise tratar porque cada día, por desgracia, hay mayor cantidad de divorcios en nuestro país. Llegó a un límite del 52%, de cada 100 que se casan, 52 se divorcian en los primeros 5 años, y en los primeros 5 años a lo mejor ya hay un hijo de por medio. Pero ella va a quedar en principio de igualdad e interés superior al menor. ¿Con quién va a vivir mejor? ¿Dónde va a vivir? Normalmente, en un divorcio, se pactaba la pensión alimenticia junto con casa-habitación. Ahora, si la señora pierde la custodia, olvidémonos de pensiones. Y si la señora no tuvo un grado de estudio superior y el hombre se queda al menor, la mujer va a tener que pasar la pensión alimenticia al hombre. Y si la mujer, por parte de su familia, por parte de su trabajo, tenía una casa propia y el hombre no, pues entonces la mujer tendrá que salirse de la casa, entrar el hombre, porque tiene que ser la pensión. No para el hombre, pero sí para el menor. Y si el padre no tiene un inmueble a dónde vivir, ¿a dónde se va a llevar a vivir el menor? ¿Para quién está más capacitado psicológicamente? Y está súper controversial esa resolución de la Corte. Dice, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la norma de la Ciudad de México que otorga a las madres
la preferencia en automático para ejercer la guardia y custodia provisional de menores de 12 años en los juicios de divorcio. Bueno, y como está en el DF, se aplica a nivel nacional. La custodia, ya le quitaron un año, antes era a los 13, ya lo pusieron a los 12. Después de los 12, antes, después de los 13, el menor podía escoger. ¿Sabes qué, mamá? Ya no quiero estar contigo, me voy con mi papá, o viceversa. Pero antes era en automático. ¿Y qué va a pasar? Si va a ser por un acto demostrativo ante la autoridad, pues el señor va a decir perdón, pero la señora no tiene dónde vivir, yo sí. La señora tiene un salario de 6,000 pesos al mes, yo tengo de 20,000. La señora no tiene la capacidad de pagar una persona para cuidar al menor, yo sí. La señora no tiene vehículo propio para llevar al menor a la escuela, al médico, a las deportivas, yo sí. Y ahí, caramba, va a entrar un conflicto de interés ahí increíble. Como abogado, yo lo decía, no me gustaban los divorcios, nunca me gustaron. Pero no agarré un divorcio de un hombre, sabía que iba yo a perder, pero por necesidad. Entrando y perdiendo, ganaba la mujer de todas a todas. Yo creo que el único caso que fui yo el abogado y gané yo el juicio fue en mi divorcio. Pero si no hubiera habido forma de que un hombre le ganara la custodia a la mamá. Dice, ello al resolver sobre el artículo 282, apartado B, fracción segunda del párrafo tercero del Código Civil del Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, que establecía que en los juicios de divorcio la guardia y custodia provisional debía otorgarse de manera automática a la madre, siempre que los hijos fueran menores de 12 años. Ahora ya no. Ya lo puso la Corte, ya lo publicó. Ahora aquella pareja que se vaya a divorciar a partir del día del lunes, pues ya que lo piensen, porque la señora ya no tiene nada asegurado, nada. Y si de por sí un divorcio incausado o voluntario no son fáciles ni sencillos, ¿por qué? Porque uno ya estaría pensando en, ok, vamos a llegar a un convenio, te voy a ofrecer tanto, es esto, el hombre tratando de negociar, la mujer tratando de negociar, pero lo que no estaba en negociación era la custodia. Ahora va a entrar también en el juicio de divorcio la custodia. Y el juez podrá decir, ok, me están trayendo estados de cuenta, me están trayendo cartas de empresa para ver el trabajo que tiene el padre, y la madre no me está trayendo nada. ¿Por quién se va a inclinar? Y nos tendríamos que ir entonces a un análisis psicológico de la pareja, y si por favor a la señora llegó en un mal estado de ánimo a la consulta con el psicólogo y no la ponen apta, o viceversa, tuvo un problema laboral, llegó con el ánimo en los pies y el psicólogo dice, no, la señora o el señor está mal, se les cruzan los cables, en automático pierden la custodia, aunque sea la provisional. Y después tendría que haber un juicio para volver a recuperar al menor. ¿Por qué no dejar las cosas tal y como están? Ya sea aquella madre que dice, ¿saben qué? Yo sí te dejo la custodia en buena onda, el padre dice, pues yo la acepto en buena onda, ¿qué quede? Tienen 20 veces más capacidad de educación la madre que el padre. Así de fácil. Pues ahora la Suprema Corte, ¿qué crees, güey? Será una puñalada para las mujeres. Esa resolución abandona al interior el criterio de la primera sala, que consideraba que el artículo, ya se me bajó esto, perdón,
de la primera sala, que consideraba que el artículo en cuestión era constitucional a partir de una interpretación conforme en su determinación actual. La primera sala partió del hecho de que esa interpretación no era sostenible y que el artículo del Código Civil establecía la regla de asignación con base a una distinción del sexo del progenitor, diferenciación que se encuadra en una de las categorías sospechosas que enuncia el artículo primero de la Carta Magna. Sí. Y me voy a un extremo, y espero no regarla. Pero ¿quién llevó al producto durante 9 meses? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién en el 99% da todo al bebé, al niño, a la mamá? El papá es el que sustenta, es el aportador económico, el aportador de seguridad. ¿Cuántos padres, no sé si actualmente, se levantan a las 3 de la mañana a cambiar de pañal al niño? ¿Cuántos padres llevan a la escuela al niño? ¿Cuántos padres van a las citas que hacen en las escuelas para tratar asuntos sobre los niños? ¿Cuántos padres van y recogen al niño de la escuela? ¿Cuántos padres van y le revisan la tarea a los hijos? ¿Es el 20%? ¿Les gusta el 30%? ¿Cuántas madres lo hacen? El 99%. Quieren hacerlo esto tan legaloide que quitan la definición de lo que es la madre. Es la concepción, los 9 meses, el parto, el puerperio, amamantar a un hijo. A mí me pueden decir mil cosas, ni siquiera me lo imagino. La madre sí lo sabe. Insisto, yo fui padre soltero, creería, obviamente a tiempo pasado, todos somos sabios. Yo la regué. Y viendo eso como un ejemplo, creería que esa situación está mal. Ya para terminar, dice: al respecto, el máximo tribunal ha determinado que no es posible declarar la constitucionalidad con base en una interpretación conforme si se está haciendo una distinción con base en una categoría sospechosa, por lo que ahora el análisis del amparo se fundamenta en el principio de igualdad y en los intereses superiores al menor. Wow. No, está cabrón la primera sala. En chino. Matrimonios que estén en la tablita con hijos menores de 12 años. Cuidado, porque en cualquier momento gana el papá o gana la mamá. Ya determinará la maña del abogado o la cartera de cualquiera de los clientes. Ya para terminar, nosotros en esa sesión somos muy respetuosos de los diferentes tipos de gobierno en todo el mundo, y no va a ser la excepción esta. Aquí lo veo del lado de la postura que tiene México ante el mundo. Ya el gobierno de Bolivia interpuso ante el Tribunal de la Haya, que es la Corte Internacional, una denuncia por terrorismo en contra del expresidente boliviano Evo Morales. Esto por una filtración de una videollamada. Es lo que más extraño se hace. Primero se hizo una llamada con el vicepresidente de Bolivia, que estaba con el señor Evo Morales, en donde le da instrucciones de que en las carreteras no dejen entrar alimentos para la población de La Paz, que es la capital, y en la otra, y es una videollamada con el hijo del vicepresidente,
y donde le da las mismas instrucciones: recuérdale a tu padre que hay que bloquear carreteras para que no entren comida a la capital. Si llegan a acusar al expresidente Evo Morales y México se aferra a seguirle dando el asilo político, se va a inmiscuir en algo en donde no tenemos nada que ver. Que hay una ideología política entre Nicolás Maduro, entre Evo Morales, Daniel Ortega y el títere en Cuba, Canels, con el presidente López Obrador, no deja de ser similitudes políticas, pero intervenir, y como lo ha dicho el señor presidente López Obrador, refiriéndose siempre a su máximo ídolo, Benito Juárez: el derecho ajeno es la paz, la no intervención en asuntos internos, y lo ha reiterado en cualquier cantidad de veces en sus conferencias el presidente López Obrador. Pues aquí se está metiendo. No era incumbencia del señor presidente, ni tampoco de México, si hubo fraude o no hubo fraude en Bolivia. Antes de que se decretaran las elecciones en Bolivia, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, estaba dándole unas felicitaciones a Evo Morales por su triunfo, 24 horas antes de poderlo dar, porque se había caído el sistema. Entonces ya era meterse en una situación difícil. Dice: el gobierno interino de Bolivia acusó formalmente a Evo Morales de terrorismo y sedición por presuntamente incitar desde México bloqueos en varias ciudades. Evo Morales fue acusado este viernes formalmente de los delitos como terrorismo y sedición por el gobierno de Bolivia, con base a las pruebas como un video en el que se atribuye su voz para supuestamente incitar a bloqueos en ciudades en el país. Ahí lo que va a pasar es que México se va a hacer cómplice para el caso determinado que en los tribunales internacionales de La Haya declaren que hay pruebas de sedición y terrorismo en contra del señor Evo Morales. Se va a manchar el nombre de México, se va a manchar. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de que la comunidad europea rechazó a Evo Morales? Que los gringos lo rechazaron. Los gringos están en donde puedan sacar una tajada. Eso estamos totalmente de acuerdo y convencidos. Si tienen una ventaja los gringos con sacar a Evo Morales, lo iban a sacar. No han podido sacar a Nicolás Maduro, por algo no lo han podido sacar. Pero meterse en los comentarios negativos que puede hacer la comunidad internacional hacia México va a repercutir en los mercados internos. Habrá empresas que digan: no puedo yo ir a invertir a un país en donde se fomenta el terrorismo. Y es a lo que yo me refería al principio de este bloque. En meternos si hubo fraude o no hubo fraude, cómo se cayó el sistema en Bolivia, eso es asunto de los bolivianos. Pero el que la comunidad internacional diga: es que México está dándole asilo a un terrorista, ¿cómo quedaría? Creería que sería un mal presagio para la economía en el 2020. De por sí fue un crecimiento cero en este 2019, un pésimo año económico, un pésimo año en la creación de empleos, como para que ahora a México se le pueda juzgar como un país que protege a terroristas. El señor Evo Morales trae más escolta que el mismo señor presidente López Obrador. ¿Es normal? Creería que no. Está haciendo política al interior de México. Está hablando con personajes, me quiero imaginar,
de importancia y de peso político en Bolivia para que hagan X o Y circunstancia. Como dijo, si quieren yo regreso. No sé si quieren los bolivianos que regresen o no. Hubieron 2,5 millones de personas que dijeron que no lo querían. Y a lo mejor hay 4 millones de gente que sí lo quieren. Yo no lo sé ni tampoco me importa. A mí lo que me interesa es cómo va a quedar México. ¿Va a quedar como un país que defiende el terrorismo? ¿Va a quedar como un país que le pone más escolta a un asilado político que el mismo presidente de la República? Está en chino. Creería que el canciller Marcelo Ebrard debería de sentarse a platicar tantito con el presidente. Dice, las penas por terrorismo en Bolivia van de los 15 a los 20 años y la sedición de 1 a 3 años de cárcel. Pues si ya está acusado y ya lo denunciaron ante la Suprema Corte de La Haya, Corte Internacional de La Haya, pues México se va a ensuciar. Se va a ensuciar gratis. ¿Por qué? Quizás por la afinidad política de Evo Morales y del presidente López Obrador, quizás por la ideología política, populistas ambos, populista Nicolás Maduro, populista Daniel Ortega, populista Canels, bueno, su patrón, Raúl Castro, populistas. Y vamos a caer entonces en una situación marxismo-leninismo, lo que le hacía falta a México, ¿no? Pues vamos a ver cómo termina esta situación. Esperemos que México se lave las manos, diga perdón, pero si es requerido por el Supremo Tribunal de La Haya, retiramos el asilo, quédate como turista, pero retiramos el asilo para que en un momento determinado la Interpol pudiese detenerlo. No meterse. Ya se metieron, ya se ensuciaron, ahora todavía es tiempo de salirse. Creo que sería un buen momento este. Me faltó un tema, amigos y amigas, pero se los voy a tocar el próximo lunes, si ustedes me lo permiten, y nada más para tiene ahí el papelito de lo que cuesta en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión. Nos cuesta la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, nada más cuestan al pueblo de México 14,000 millones de pesos al año. 14,000. Si a mí me dicen que con 14,000 millones de pesos al año no se erradica la pobreza extrema en México, ya estamos mal. Pero si lo vemos desde ese punto, a cada senador son 128 senadores. Cada senador de la República, senador y senadora, nos cuesta al pueblo, cada uno, 31 millones de pesos, para cerrarlo el número, ¿no? Son 31,250,000, pero ya los 250,000 los quitamos, para los chicles de los senadores. 31 millones para que hagan tranzas en el Senado. Que van 118, no conviene que nada más estén 116, mejor róbense 2 votos. Todo lo que conlleva el bonito Senado de la República. ¿Para qué queremos 4 senadores por estado? Antes había 1. Bueno, pongan 2, ¿no? Y con eso reduciríamos, porque la Cámara de Senadores tiene 4,000 millones de pesos, apenas 4,800 millones, ¿no? Una bicoca, nada, ¿no? 4,800 millones. Pues pónganlo en 2 senadores y costaría 2,000 millones. Y la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, cuesta cerquitita de los 8,000 millones de pesos, que dividido entre los 500 huevones, entre los 500 diputados y diputadas, nos da
que cada diputado y diputada nos cuestan 14 millones de pesos. ¿Qué hacen? Unos se van a dormir, otros no van, otros nada más les dice su dirigente del partido, levanta el dedito, uno que otro se sube a la tribuna. ¿Qué hacen? No hacen nada, pero cada uno nos cuesta 14 millones de pesos. Austeridad republicana, la austeridad de la 4T. Amigos, amigas, llegamos al final de este su programa La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Su servidor y amigo el profesor Gisbert El Búho les agradece infinitamente que nos hayan hecho el inmenso favor de acompañarnos y los invitamos a que escuchen la mejor música en inglés y en español de toda la radio. Y si ustedes no nos permiten, los esperamos el día lunes de 9 a 11 con los horóscopos con Lu, de 11 a 12, de corazón a corazón, porque menos tiene y más lo necesita, y de 4 a 6 de la tarde, la hora del búho. Su servidor les desea que tengan una excelente tarde y un muy feliz fin de semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Escucha